En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Bueno. Tenemos como punto de tabla iniciar el estudio del proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a la ciudadana ecuatoriana señora Mary Siley Cortés Ortiz. Iniciado el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, boletín 15.374, calificado de simple urgencia. La invitada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la señora ministra presente en la sala, Marcela Ríos. Y antes de aquello, le voy a dejar la palabra a la secretaria porque tenemos un punto que es una aclaración respecto de la ley. Senadora Piay, buenas tardes. Tiene la palabra, secretaria. Gracias, señor presidente. Hace presente a la comisión que nosotros en sesión pasada aprobamos el texto de la ley Sallén, el proyecto de ley en segundo informe. Nosotros como comisión en el primer informe declaramos el número 2 del proyecto como norma orgánica constitucional, porque se refería a una materia propia de los tribunales, de organización y distribución de los tribunales. Ahora, el texto sustitutivo que nosotros aprobamos en el segundo informe dice relación con la sustitución de pena, y a ese respecto nosotros vimos que la ley 20.063, que modifica la ley número 18.216 sobre libertad vigilada, que la modificó casi en su totalidad, y cuando se vio en esa oportunidad, el Tribunal Constitucional no se pronunció respecto de estas materias que están comprendidas también en este nuevo texto que estamos aprobando. Entonces, por eso, a juicio de la Secretaría, el nuevo texto aprobado no tendría normas orgánicas, pero correspondería que la Comisión se pronunciara al respecto, y por eso lo queríamos hacer presente. Okay. La señora ministro me ha pedido intervenir. O el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo. Presidente, buenas tardes. Si se me permite, mi asesor Rafael Ferrada se va a referir a este tema. Buenas tardes, presidente, senadores, senadoras. Muy buenas tardes, secretaria. Nosotros revisamos la regulación y la historia de ley de la ley 20.603 que modificó la ley 18.216, que en ese tiempo se llamaba pena alternativa a la privación de libertad y pasó a llamarse pena sustitutiva. Esa 20.603, que alrededor del año 2011 hizo distintas modificaciones y actualizó y modernizó el sistema de pena sustitutiva, ingresando libertad vigilada intensiva, por ejemplo, las expulsiones judiciales, distintas reformas, y ninguna de estas modificaciones fueron consideradas como ley orgánica en su oportunidad porque no se modificaban atribuciones respecto a los tribunales de justicia. Así que por eso nosotros fuimos de la opinión que manteníamos que esta era una ley ordinaria, con cuerpo ordinario, y por eso argumento, viendo la historia de la ley, y además como viendo si se modificaban o no las atribuciones, sacamos esta conclusión, presidente. Muchas gracias. Le ofrece la palabra a las senadoras y senadores. Senadora Araya. No, presidente, yo comparto lo que ha señalado la Secretaría y Rafael respecto de la interpretación, pero efectivamente no se trata de normas que incidan en la organización y atribución de los tribunales, entonces no debieran ser de ley orgánica. Y por lo demás, todos los otros proyectos se tramitaron con quórum simple. ¿Ofrece la palabra? Bueno, sí, efectivamente, es bueno dejar registrado esto para que no haya alguna fricción o colisión después en lo que continúa el trámite, porque esto va a otra comisión y podría allí tener una objeción por parte de otra comisión que la tiene que tratar, en este caso la de Seguridad Ciudadana. Y por eso es que es pertinente entonces que quede establecido que la ley 20.603 efectivamente que modifica la 18.216 no es ley orgánica ni tampoco fue tramitada con leyes de quórum. Así que por lo tanto se mantiene tal cual las atribuciones y el estándar de la ley respecto a su tramitación constitucional. Eso es. Y esto no tenemos que votarlo, ¿no? ¿Sí? O sea, si el acuerdo de la comisión 13... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo.
Muy bien. Presidente, si me permite, y la última salvedad respecto al proyecto, que el proyecto se llama modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Y la comisión lo cambió, entonces ahora ya tendría que ser, en vez de suspensión, de sustitución. No habla ya de mujeres, habla de personas y de menores de 2 años. Hacer el cambio en, Que quedó pendiente. en la denominación administrativa del proyecto. Que más bien de forma. De forma, No exactamente. es de Pero forma. para hacerlo presente. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer alguna intervención sobre el punto? No, entonces, acordado. Entonces ahora pasamos a ver el punto para el cual además fue convocada la sesión, secretaria. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley que concede por especial gracia a la nacionalidad chilena, la nacionalidad a la ciudadana ecuatoriana, señora Merly Siley Cortés Ortiz. El proyecto está estructurado en un artículo único, está calificado con simple urgencia, tiene su origen en un mensaje del presidente de la República, está en primer trámite y en trámite reglamentario primer informe para su discusión en general y en particular. En cuanto a sus antecedentes, podemos señalar, según lo que asevera el mensaje, es que en el mes de octubre del año 2003 la señora Mary Cortés llega a la ciudad de Antofagasta con sus 2 hijos menores, Romario y William, y desde ahí comenzó a liderar la colonia ecuatoriana desarrollando diversas actividades sociales. El 20 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales en la ciudad de La Serena, efectivos militares dispararon contra un grupo manifestante, resultando herido de muerte su hijo Romario de 26 años, joven estudiante que trabajaba de día y estudiaba de noche y era padre de Maite Veloz. El mensaje hace presente que la muerte de Romario es uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos ocurrido en nuestro país durante las manifestaciones sociales a partir del 28 de octubre de 2019. Enseguida comenta las actividades realizadas por la señora Mary Cortés. En el año 2020 creó la Fundación Romario Veloz, organización que tiene por objeto prevenir, promover y proteger a los niños, niñas y adolescentes del consumo de alcohol y drogas, canalizando ayudas de alimentación a diversos campamentos de La Serena y Coquimbo. En el 2020 es elegida presidenta de la Corporación de Colectividades Extranjeras de Chile, donde realiza labores sociales y ayuda en los procesos de regularización de personas migrantes para que puedan estudiar y tener acceso a la salud. Así también participa en la Olla Común de La Serena, que entrega 150 raciones diarias a personas con dificultades económicas, y actualmente integra el Bloque por los Derechos Humanos de la Coordinadora Feminista 8M y lidera un grupo de salud comunitaria. En cuanto a su fundamento, argumenta el mensaje que la nacionalidad por gracia constituye un especial reconocimiento por la contribución y entrega a la nación que ha tenido o tiene una persona de nacionalidad extranjera que es necesario retribuir. Así también señala que el derecho internacional de los derechos humanos establece el derecho de las víctimas a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, la cual comprende medidas de restitución, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Señala que las formas de reparación no materiales cumplen un importante rol como medio de reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Agrega que el liderazgo social de la señora Cortés y el hecho de que su hijo se encuentra sepultado en la ciudad de Antofagasta le ha llevado a tomar la decisión de asentarse definitivamente en Chile y asumir la condición de nacional. Finalmente señala que su ejemplo de entrega por las personas extranjeras y en particular por las personas afrodescendientes que se encuentran en nuestro país y su lucha por la verdad y justicia hablan de su excepcionalidad como persona y su mérito para concederle la nacionalidad por especial gracia. Eso sí. Bien, ahí están puestos los antecedentes, están también en cada uno de los tablas para que los puedan revisar, cada uno de los integrantes de la comisión, y voy a ceder la palabra si hubieren intervenciones. Ministro, ¿usted quiere hacer? Perfecto, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias por su intermedio a la comisión. Estamos muy contentas de poder presentar esta propuesta. Como anunciaba la secretaria, hoy presentamos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un proyecto muy simple, sencillo, que va en la línea de la tradición que ha tenido esta corporación, el Senado, de otorgar
tal como establece la Constitución, la nacionalidad por gracia a personas que hayan tenido un rol destacado en el país o que hayan cumplido alguna función esencial que estime el Senado meritoria de esta nacionalidad. Para nosotros, quien no conoce a Mary Cortés, en La Serena ella ha tenido un rol fundamental. Es una madre esforzada que proviene de Ecuador, que ha vivido en Chile uno de los dolores más grandes que puede vivir una madre, que es haber perdido a uno de sus hijos. Hoy iniciamos la tramitación de este proyecto de ley para hablar no solo de la importancia de Mary Cortés y su impacto en su comunidad, sino que también para hablar de la familia y su importancia. Una familia, y la familia es un valor que nuestra sociedad reconoce en distintos lugares y circunstancias, pero también sabemos que la muerte muchas veces cambia todas las dimensiones de la vida familiar y deja un vacío enorme a quienes siguen con vida. El duelo de Mary no solo es porque su hijo Romario ya no está, sino que también por las esperanzas y los sueños que tenía para él. Era su gran orgullo, el potencial que nunca podrá ver y las experiencias que nunca podrán compartir. Mary no solo perdió un hijo, sino que también a un amigo cercano, un enlace a sus nietos y una fuente irreemplazable de apoyo y amor. Romario vivía en Chile desde niño, era bailarín y cantante de freestyle, estudiaba en el INACAP y tenía una hija de 3 años. Era padre, hijo, esposo. Era un joven como los hijos de muchas y muchos de nosotros aquí presentes, con sueños y energías para vivir. El 2 de octubre del año 2003, Mary Cortés llegó a Antofagasta acompañada de sus 2 hijos, Romario Veloz Cortés y William Veloz Cortés. Primero a Antofagasta y luego se mudaron a La Serena, donde reemplazaron su Quito natal en una nueva vida construida en el norte de nuestro país. Romario se insertó en estos nuevos lugares, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, trabajaba para poder pagar sus estudios en el INACAP en un país que había hecho su hogar. Esta era la vida de una madre y sus hijos que vinieron por una vida mejor a nuestro país. Pero el 20 de octubre del 2019, en ocasión de las protestas sociales que tuvieron lugar en la ciudad de La Serena, efectivos militares dispararon contra un grupo de manifestantes. En ese contexto hirieron de muerte a Romario Veloz, que en ese momento tenía 26 años, comenzando un dolor insoportable para su familia y una herida en nuestra sociedad que aún no podemos olvidar. Romario Veloz Cortés, de nacionalidad ecuatoriana, pero residente en este país desde los 9 años, sacó la peor parte de la respuesta estatal y debemos reconocerlo. Una bala le quitó la vida a pesar de los intentos de otros manifestantes por darle primeros auxilios. De todo esto quedó registrado en varios videos captados por testigos. Este es un proceso que sigue abierto. Por ese hecho, hoy se está persiguiendo las responsabilidades penales individuales que darán lugar a las reparaciones correspondientes. Pero el proyecto que hoy presentamos es un acto de reconocimiento a su madre, por el esfuerzo, como un esfuerzo mínimo por parte del Estado para ayudar a reparar en algo el daño causado. Porque desde la humanidad, que debe caracterizar los gestos del Estado, esperemos que Mary Cortés pueda siempre estar en este país e ir a dejar flores a la tumba de su hijo, que está en esta tierra chilena. Con este proyecto de ley podemos darle esa oportunidad a una madre que ha perdido a su hijo, como un gesto humanitario, como gesto de reconocimiento de una madre que desde siempre ha desarrollado actividades para ayudar a la comunidad. Ya se mencionaba con anterioridad, Mary Cortés es una activa promotora de los derechos de las personas afrodescendientes, de las personas migrantes, trabaja fuertemente en distintas iniciativas sociales para apoyar a las personas menos favorecidas en su comunidad. Y ha entregado su vida a buscar justicia para su hijo e impedir que hechos como estos se vuelvan a repetir. En este sentido, quisiera solicitar, presidente, y por su intermedio a esta comisión, que puedan mirar los antecedentes que presentamos con este proyecto y hacer parte de un acto de reparación y un acto humanitario.
Sin duda, la historia de Mary Cortés, su ejemplo de entrega por las personas afrodescendientes, su lucha por la verdad y justicia, hablan de su excepcionalidad como persona, de su mérito para que se le conceda la nacionalidad por especial gracia. En el mensaje de este proyecto de ley se da cuenta de sus méritos en la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente en su labor como voluntaria social, como fundadora de instituciones, como líder de distintas iniciativas de ayuda social. Esperamos que estos gestos nos permitan como Estado construir una sociedad sin rencores y miedos, y les invitamos y solicitamos, presidente, a la comisión, ojalá nos puedan acompañar en aprobar este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra a los integrantes de la comisión. Senadora Campillay. Después senadora Araya. Y después senador Núñez. Okay. Buenas tardes a la señora ministra por intermedio de usted, señor presidente. Buenas tardes a los compañeros senadores que hoy están en la comisión. Bueno, yo tengo la suerte de conocer a Mary Cortés. Ella es una mujer abnegada, una mujer luchadora, una mujer que le hace bien a este país, promoviendo los derechos humanos, ayudando a nuestra propia gente en el norte con esta fundación que tiene el nombre de su hijo Romario Veloz. También ayuda a las ollas comunes y por sobre todas las cosas, ella perdió una de las personas más importantes en su vida, su hijo, en Chile, que hoy se encuentra enterrado acá. Sería muy penoso que ella no tuviera su nacionalidad, porque ella también, aparte de tener lo más importante acá, que es su hijo, también tiene a su nieta, que es la única nieta que le deja a su hijo Romario Veloz. Hoy le pido a nuestros compañeros que se le pueda dar la nacionalidad a Mary por toda su entrega, porque es una persona notable, es una persona que lucha por los derechos humanos en Chile. Es por eso que les pido que se les pueda dar esta nacionalidad, y agradezco al Ministerio de Justicia que pueda presentarla, ya que es lo único que espera de ella. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Araya. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la ministra, a su asesor y a los demás colegas senadores y senadoras. Bueno, yo primero decir que obviamente no hay dolor más grande que perder un hijo, y eso yo con la ministra lo comparto. Sin prejuicio, no conozco en detalle el caso de lo ocurrido con el hijo de la señora Mary Cortés, más allá de lo que apareció en algunos medios de comunicación. Pero a mí me gustaría hacerle a la ministra unas preguntas que son mucho más de fondo antes de pronunciarme sobre esto, porque una cosa es la obtención de la nacionalidad por gracia, que como todos sabemos, este es un especial reconocimiento que otorga el Estado de Chile a una persona por servicios excepcionales que se le han prestado a la patria. Entonces, en este sentido, me gustaría que ella nos pudiera clarificar cuál es el criterio del gobierno para otorgar la nacionalidad por gracia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira el proyecto, o sea, más que el reconocimiento de lo que puede haber hecho la señora Mary Cortés, que me estoy enterando hoy día por lo que leo en el mensaje, más bien lo que se quiere hacer con esta entrega de nacionalidad por gracia es un acto de reparación. Y yo creo en lo personal que el otorgamiento de la nacionalidad por gracia no es un acto de reparación, es un reconocimiento que se hace. Entonces, por eso quiero que el gobierno nos pueda clarificar cuál es el criterio para otorgar la nacionalidad por gracia, poder preguntarle si es que la señora Mera tenía algún problema, si es que ella quisiera realizar el trámite de la nacionalidad como cualquier extranjero que está en nuestro país. Se le ha negado, ha tenido problemas, está en forma irregular en Chile, saber cuál es su situación migratoria. En el segundo lugar, también me gustaría saber qué es lo que pasa con el juicio. Yo sé que nosotros no nos podemos entrometer en juicios que están pendientes, pero del minuto en que aquí se otorga la nacionalidad por gracia, hay una suerte de reconocimiento de que el Estado tuvo responsabilidad. Entonces me gustaría saber si es que acá ya existió un pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena o de la Corte Suprema en esta materia, si se encontró que efectivamente los hechos eran lo que se señalan en el proyecto o no, porque también hay que entender que esto puede ser tomado en algún minuto respecto de responsabilidades eventuales del Estado que hoy día no están, puedo estar equivocado en esto, determinadas por los tribunales. Entonces, por eso me gustaría que nos pudiera clarificar la ministra esta situación, porque por lo menos lo que uno lee del mensaje no se trata de una persona que
se le esté reconociendo por su excepcionalidad o lo que ha contribuido al país, sino más bien aparece esto como un acto de reparación producto de una persona de su hijo que fallece en el contexto de las movilizaciones sociales. Entonces, eso a mí me interesa y que quede muy clara cuál es la línea que están tomando como gobierno, porque hoy día es esto, mañana puede ser una situación similar que se diga que no. Entonces, en esto, como muchas veces los criterios importa tener claridad, porque hasta donde sé, las nacionalidades por gracia que han pedido los presidentes, generalmente han sido muy excepcionales respecto de las condiciones de la persona. Entonces, en esto saber cuál es el criterio que va a implementar o que empiece a implementar el presidente Boric respecto a lo que le queda de su mandato. Eso como unas preguntas previas antes de más del fondo del proyecto, presidente. Ok. Hacemos la palabra al senador Núñez y de ahí le cedo la palabra a la ministra para la respuesta a la pregunta del senador. Después Sí. la ministra. Sí, gracias, presidente. Saludar a los senadores, senadoras Fabiola Campillay también. Bueno, yo primero quiero decir que a mí me parece muy correcto lo que está haciendo el Ministerio de Justicia de traer esta propuesta acá al debate del Senado. Y es bueno clarificar una cosa, que el liderazgo de Mary Cortés no empezó con la situación tan lamentable de la muerte de su hijo, Romario. Mary Cortés era una dirigente de la comunidad ecuatoriana de migrantes que ya tenía ese estatus antes de la situación de su hijo y había participado activamente en todas las actividades que se hacían en La Serena, en las ferias de los migrantes. Ahora, ¿por qué destacó esto? Alguien me podría decir, ¿y qué tiene eso destacado? Es que yo creo que así como hemos sido críticos, y yo creo que eso es común acá, a las situaciones negativas que involucran a migrantes por ser sutil, porque hay casos que son escandalosos, porque vamos a hablar del tren de Aragua y esas cosas, también deberíamos hacer lo contrario, es decir, valorar y saludar cuando hay actitudes distintas. Y nosotros hemos tenido una experiencia de trabajo con los migrantes en la región de Coquimbo muy positiva. Por supuesto que no es con todos, pero son con los que se organizan, que hay contacto, y Mary en ese sentido destacaba más en su condición de mujer afro, que yo creo que es muy importante para que justamente aprendamos a reconocer la diversidad que tiene, bueno, el mundo, América Latina, y que en Chile a veces nos cuesta darnos cuenta. Entonces yo quiero primero que nada destacar ese aspecto y también el esfuerzo que ella ha sostenido como una madre, digamos, jefa de hogar, de aparte de su sacrificio personal, lograr que su hijo estudiara. Estaba estudiando en INACAP, estaba ya en la última etapa, financiado por sus capacidades propias, y lo mismo a su hijo menor William. Entonces yo creo que eso es muy destacable. Y lo segundo que es relevante señalar es que, claro, el texto que nos presentan dice que la nacionalidad por gracia tiene un cierto sentido de reparación, que yo creo que es correcto en mi opinión, es un elemento presente, pero también acá hay un mérito propio que tiene que ver con el compromiso, la búsqueda y la defensa de los derechos humanos. O sea, lo que Mary ha hecho es transformar algo que es una tragedia personal en un activismo que no tiene un color político, que tiene el activismo de la búsqueda de la defensa de los derechos humanos, del reconocimiento de la diversidad, y creo que eso es un valor extremadamente positivo y en mi opinión es mérito suficiente para hacer una acción destacada cuando ella pudo haber quedado en una situación distinta o de aislamiento o de resentimiento o sencillamente de aislamiento personal por toda la situación dramática que le tocó vivir. Por lo tanto, presidente, yo creo que esos aspectos también son muy importantes en este proyecto de ley y es una señal que nuestro país reconoce la diversidad que tenemos y sobre todo reconoce cuando son aportes tan sustantivos en aspectos como la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad y bueno, y una relación sana de convivencia con los migrantes que son parte del Chile actual y que bueno, independiente de que tengamos situaciones que puedan ser cuestionables, en la gran mayoría de los casos tiene estos rasgos positivos y Mary los encarna muy bien. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador Sangüesa. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a los colegas. Es difícil estar en la disyuntiva cuando vemos y tenemos al frente una situación tan dolorosa como es la situación de la pérdida de un hijo. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos también dentro de la comisión, donde el otorgamiento de la nacionalidad chilena es el más alto honor que se le da a un extranjero en nuestro país. Y la ley contempla varias situaciones de excepcionalidad, sin dejar de empatizar del dolor que significa por lo que ha pasado la señora Mary. Eso, si uno analiza, también han sido muchos los extranjeros que han sido grandes defensores de los derechos humanos, y ahí yo comparto con el senador Núñez que los derechos humanos no tienen color político.
y también que han participado de diferentes organizaciones y de muchas acciones. Entonces, sin entrar a cuestionar el nombre y apegándonos un poco a lo que nos establece la ley, yo no veo la excepcionalidad en la contribución al país, sino que veo indudablemente una tremenda persona que ha tomado la lucha por los derechos humanos como una de sus banderas, que ha participado de diferentes organizaciones, y eso obviamente que la enaltece como persona. Además, uno contextualizando que esto venía desde antes, que se acentúa obviamente con la pérdida de su hijo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad en esta comisión y compartiendo mucho al 100% las inquietudes que plantea el senador Araya, creo que es importante la definición del gobierno, porque de hecho hay un proceso judicial que está en trámite, que va a establecer la responsabilidad y si efectivamente esto se da en el contexto de una violación a los derechos humanos o no, porque la justicia es la que tiene que pronunciarse antes que el criterio que podamos tener nosotros de una situación dolorosa y que tenemos una parte de los antecedentes, pero finalmente son los tribunales los que tienen el 100% de los antecedentes. Entonces, creo que si esto se vio como un acto de reparación, creo que, y ahí me gustaría la opinión del Ejecutivo, creo que se anticipa a tener el resultado del fallo judicial, porque los fallos judiciales no sabemos cuál va a ser su resultado, independiente de que uno pueda tener una opinión o no. Entonces, ahí creo que es importante establecer cuál es el criterio que va a tener también a futuro el gobierno del presidente Boric. Ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, y agradecer los comentarios y preguntas. Creo que efectivamente, tal como establece la Constitución, el Senado tiene la facultad de otorgar nacionalidad por gracia. Se ha dado históricamente por distintas razones, por un aporte excepcional al país. El cómo se establece ese aporte ha sido definido de distintas maneras en distintos momentos, pero también se ha otorgado en otras ocasiones en circunstancias que el Senado ha estimado donde se requiere hacer un gesto simbólico. Por ejemplo, en el 2013 se le entregó a través de la ley 20.687 la nacionalidad por gracia a David Fairstein por haber sido un sobreviviente y haber logrado escapar del campo de concentración de Auschwitz, un proyecto presentado por la entonces senadora Lili Pérez, cuyo fundamento central era reconocer lo que había sido la tragedia del pueblo judío y de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, y donde se pone el fundamento en un reconocimiento del Estado chileno a través de esta persona, de empatizar con ese pueblo y con esas víctimas, más allá de lo que del señor Fairstein haya realizado en términos específicos al país. Entonces, entendemos que existe un precedente de interpretar la contribución al país de distintas formas. A nosotros como gobierno nos parece, y revisando el historial de nacionalidades por gracia que se han otorgado en las últimas décadas, vemos que efectivamente las personas extranjeras a que se le ha otorgado tienden a ser en su inmensa mayoría hombres, profesionales, provenientes de algún país de Europa, es lo más común, eso es el estándar. A nosotros nos parece que hay otro tipo también de contribuciones a la sociedad, así como lo mencionaba el senador Núñez. Nos parece que una mujer que no tiene educación universitaria, que es madre sola de hijos y que al igual que muchas otras mujeres migrantes y chilenas sacan adelante a su familia y logran no solo sobrevivir el día a día, de cambiarse de país, de conseguir casa, de conseguir trabajo, de hacer que sus hijos estén estudiando y trabajando, sino que además, como mencionaba el senador Núñez por su intermedio, presidente, ha tenido un rol activo en organizaciones comunitarias
y ha seguido trabajando activamente en su comunidad. Nos parece a nosotros que es un ejemplo que a nosotros como gobierno nos representa en muchas dimensiones lo que nuestro gobierno defiende: igualdad para todos y todas, un foco primordial en mujeres, un apoyo muy preferente a mujeres cuidadoras que se hacen cargo de sus familias. Esa es una de nuestras prioridades como gobierno. Entonces, pensamos que Mary encarna estos valores y estos principios de una manera muy adecuada. Mary tiene una residencia legal en nuestro país. Ella ha cumplido con los trámites y es una persona que vive legalmente como extranjera. El juicio que está abierto por el homicidio de su hijo es un juicio que tiene formalizados por homicidio y por obstrucción a la justicia a algunas personas. Es cierto que este juicio no está cerrado, pero obviamente independientemente de que el juicio determine quiénes son los responsables individuales de este crimen, Romario Veloz murió producto de una bala que recibió en ese momento. Digamos, es un dato fidedigno y está enterrado en Antofagasta. A nosotros nos parece efectivamente, sí, es cierto que este es un acto de acuerdo a los principios y a las normas internacionales en materia de derechos humanos. Este podría ser constitutivo de un gesto simbólico de reparación, porque acá no se le está entregando, ni nos estamos pronunciando respecto del juicio que está abierto. Estamos haciendo un reconocimiento, pero sobre todo estamos queriendo entregarle esta nacionalidad por gracia por lo que significa Mary Cortés en su comunidad, por lo que significa respecto de las madres que han perdido hijos en esta situación, porque sus abogados y la propia afectada han planteado que esto es muy importante en términos simbólicos para ella, que a ella le importa muchísimo poder tener la nacionalidad para poder no solo asegurar que va a estar siempre cerca de su hijo, sino que seguir aportando a nuestro país para sentirse aún más incorporada y ser parte de nuestra nación. Así que con esos argumentos es que como gobierno presentamos este proyecto y esperamos obviamente poder contar con el apoyo de los senadores, entendiendo que esto es algo que el Senado tiene que aprobar. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra a las senadores. Senadora Campillay. Sí, la verdad es responderle un poquito y contarles un poquito, senadora Araya. La verdad es que ya a esta altura estamos un poquito cansados del negacionismo que estábamos teniendo de parte de un sector político. El Estado sí es culpable de todas las violaciones a los derechos humanos, porque fueron carabineros y militares quienes dispararon. Eso no lo podemos negar por ningún motivo. O sea, tenemos más de 500 personas con trauma ocular de parte de carabineros. Y ni siquiera solamente con estos balines, sino que también con lacrimógenas como lo que me ocurrió a mí. Tenemos muchos compañeros que fueron asesinados por parte del Estado. Y hoy no podemos negarnos a eso. Y al revés, se cuestiona el programa de derechos humanos del estallido y el plan de búsqueda. Se cuestiona y se rechaza. Se vuelve a colocar y se vuelve a rechazar y se vuelve a tratar a las víctimas como delincuentes. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que aguantar eso? Hoy usted tiene una colega senadora que vivió la violación a los derechos humanos de parte del Estado, porque fue un carabinero de parte del Estado quien disparó. Hoy ya se le condenó, y así como se han condenado algunos, quedan muchos, porque son muchas las demandas a carabineros, muchas, y no se ha logrado resolver bastantes. O sea, el 0,01% solamente ha tenido justicia, incluyéndome.
Entonces ya basta de negacionismo. Hoy, como ustedes dicen, los derechos humanos son transversales, son para todos los sectores políticos lo mismo. Entonces debiéramos nosotros recibir el apoyo de parte de todos ustedes, el apoyo del Senado, porque el Senado está para velar por la ciudadanía, para hacer proyectos ley que a todos nosotros nos sirvan. Y es por eso que todos nosotros somos elegidos o parte de la gente. Entonces, yo les pido que ya basta de negacionismo, ya basta de individualismo. Hoy tenemos al frente de nosotros una persona a la cual fue violentada. Y tenemos que darnos cuenta de todo lo que ocurrió en este país, todas las violaciones que ocurrieron, y ni siquiera solamente trauma ocular y gente asesinada. Tenemos los carabineros que fueron hoy formalizados, que dejaron a nuestro compañero Mario Acuña en una cama, listo para morir. Así se lo entregaron a su familia, porque recibió una golpiza brutal. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos si el Estado fue o no. Aquí hubieron violaciones a los derechos humanos, clarísimas, y las víctimas están. Por lo tanto, hoy tenemos que reparar, tenemos que ser capaces de poder ayudar a nuestro pueblo, a nuestra gente, reparar heridas enormes que surgieron y que hay hoy en día, y no dejar a las personas que fueron los violadores como víctimas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Araya. Gracias, presidente. Primero, por su intermedio y con mucho cariño a la senadora Fabiola Campillay. Aquí nadie está haciendo actos de negacionismo, senadora. Y yo soy el primero en salir a defender a la gente cuando tuvieron problemas en Antofagasta, en Santiago. Hicimos denuncia en su minuto a la Fiscalía Nacional, al fiscal Jorge Agüed. Y a la ministra le consta además, Por favor. y a la ministra además le consta Por favor. mi voluntad de poder ayudar a buscar un problema a los denominados presos de la revuelta. Entonces yo quiero despejar ese tema. Mi punto es otro. Mi punto es el hecho de dictar la nacionalidad por gracia no tiene que ver con la reparación. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque aquí estamos construyendo o estamos hablando de que aquí lo que habría sería en el fondo un derecho humano esencial que habría que tratar de buscar, pero aquí hay un derecho humano que es esencial, que es la igualdad ante la ley. Y la nacionalidad por gracia es una excepcionalidad respecto a este derecho. Entonces, por eso yo, ministro, le pregunto cuál es el criterio, porque si usted me dice aquí, el criterio es, nosotros queremos entregarle la nacionalidad por gracia a esta señora producto del fallecimiento de su hijo en el estallido social, está bien, es un criterio que es legítimo al gobierno, pero que lo explicite. Pero si me dice, no, no es este criterio, el criterio es por todo lo que ella ha hecho en bien de la comunidad, por eso quiero conocer el criterio, porque entonces yo me pregunto legítimamente, bueno, ¿por qué no aquellos dirigentes que están en Antofagasta, en Calama, en tal extranjero, que hacen lo mismo o más que la señora Mary, no han tenido o no reciben el derecho a la nacionalidad por gracia? Entonces, por eso me interesa que se explicite el criterio. Y eso es lo que le estoy preguntando, ¿no? Si el gobierno estima que esto es un acto de reparación, está bien. Yo no lo comparto, creo que la nacionalidad por gracia no debiera ser un acto de reparación como está concebida hoy día en nuestra norma constitucional. Pero si el criterio del gobierno, está bien, el presidente está en su legítimo derecho. Pero si no es ese, si es por las condiciones excepcionales lo que ha hecho la señora Mary en La Serena, que reitero no la conozco, entonces no sé la labor que ha tenido, yo me pregunto entonces, bueno, ¿qué pasa con todas las presidentas o presidentes de asociaciones de migrantes que hay en Antofagasta, en Taltal, en Tocopilla, que probablemente hacen lo mismo o mucho más que la señora Mary y no tienen o no van a poder optar a la nacionalidad por gracia? Entonces, para mí esa es la cuestión más de fondo. Por eso veía que ojalá lo pudiéramos desanclar de la trágica situación que ella le tocó vivir, porque si no yo legítimamente le pediría al gobierno que antes de tramitar esto hiciéramos un listado de todas las personas que están en la misma condición de la señora Mary, que trabajan hoy día con organizaciones de migrantes y que nos digan a cuáles le van a dar y a cuáles no nacionalidad por gracia, y ahí poder evaluar. Ministra. Por su intermedio, presidente, senadora Araya, nosotros, y tal como lo establece el mensaje, digamos, hemos estimado pertinente entregarle la nacionalidad por gracia a la señora Mary Cortés por dos razones. Primero, por el aporte que ella ha hecho a la comunidad y su labor promoviendo los derechos de las personas afrodescendientes y colaborando con la comunidad desde incluso antes de el asesinato de su hijo, pero también como un acto reparatorio.
son ambas cosas, no es una razón u otra. A nosotros nos parece importante también solicitar que se conceda la nacionalidad por gracia a una persona que tiene el interés y el deseo, digamos, de tener este reconocimiento también como un acto de reparación por la pérdida de su hijo, y eso está establecido claramente en el mensaje. Entiendo que la secretaria así lo leyó al principio de la sesión, y en eso nosotros creo que está meridianamente claro que estamos planteando que se refiere a ambas razones. Yo además quiero también decir que efectivamente yo agradezco enormemente el trabajo que ha realizado el senador Araya en apoyarnos con los temas que hemos abordado en materia de estallido y los presos de la revuelta, y entiendo, digamos, que puede tener una opinión jurídica al respecto en este tema, por eso me parece totalmente legítimo que lo podamos debatir. Y es por eso que hemos traído también este ejemplo que encontramos en los precedentes, porque nos parecía muy importante tratar de entender cuáles habían sido los casos y la lógica del Senado en poder entregar las nacionalidades por gracia, y por eso hemos traído este precedente que existe anteriormente en materia donde no se ha dado solo por acciones que ha necesariamente realizado una persona, sino que también en términos simbólicos por lo que representa respecto de una materia de derechos humanos. Muchísimas gracias. Okay. Voy a someter a votación entendiendo que, y voy a dejar mi opinión registrada, lo que hace... ¿Ah? No. Sí, pero... Sí, está bien, pero yo creo que tengo la facultad para someter la votación. El proyecto no necesariamente, porque como es un artículo único, es para iniciar la discusión y votar en general y particular al mismo tiempo. No dice exactamente la situación que tiene que estar citada para votar. Así es. Bueno, lo que quiero decir es que efectivamente hay diferentes enfoques que uno podría dar a esta situación. Porque también es válido entender que en el actual escenario cultural que vivimos en nuestro país, donde las migraciones también son parte hoy día de nuestra nación, y allí ocurren acciones meritorias respecto de la solidaridad, respecto de cómo se abren espacios para que también aquellos que llegan al país en búsqueda de una mejor oportunidad tengan estos espacios a partir de uno de los o de los propios. Y la señora Mary hace esto, más allá del dolor que le ha causado la pérdida y que es irreparable de su hijo, ella decide quedarse en Chile, y eso también nosotros tenemos que valorarlo. Dicho eso, someto a votación, secretaria, el proyecto. El presidente entonces pone en votación el proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a la ciudadana ecuatoriana señora Mary Siley Cortés Ortiz. Senadora Araya, ¿cómo vota? Voy a justificar mi voto, secretario. Yo voy a votar a favor, ministra, pero voy a discrepar del criterio por el que están otorgando la nacionalidad por gracia. Yo voy a votar en el entendido por lo que usted nos está informando y lo que dice el senador Núñez. Voy a hacer un acto de fe de que una persona que tiene excepcionales condiciones y que ha aportado al desarrollo del país. No comparto el criterio de que esto sea un acto de reparación, porque no es el sentido ni el objetivo de otorgar la nacionalidad por gracia. Con esa prevención, voto a favor, secretario. Gracias, senador. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? En contra. Senador Kuchel. Quiero justificar mi voto en contra. Me parece que los argumentos de la señora ministra y los argumentos del señor senador Núñez no alcanzan para justificar la nacionalidad chilena a doña Mary Siley Cortés Ortiz, considerando la forma en que hemos procedido en otros casos, incluso el antecedente que menciona la señora ministra. Gracias, presidente. Gracias. Senadora Campillay, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente. Por favor. 3 votos a favor, 3 votos en contra, que aprobado por mayoría. Muy bien, muchas gracias. Continúa el trámite de este proyecto, entonces, Le falta la sala. a la sala.
Habiéndose cumplido el propósito para el cual fue citada esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.